No sobre el tema de atacar o no, sino sobre una resolución que ordene el uso de armas. Entonces, es una realidad. Creo que cada país debería buscar ir a las Naciones Unidas y buscar las mejores bases posibles bajo la ley internacional para cualquiera de sus acciones. Las Naciones Unidas y buscar las mejores bases posibles bajo la ley internacional para cualquiera de sus acciones, pero creo que muchas veces las responsabilidades que un país puede tener van más allá de eso. Y sé que es un punto de vista controvertido, pero es uno que los presidentes de ambos partidos han tenido a lo largo de la historia. Por ejemplo, el presidente Obama no tuvo una autorización de la ONU para perseguir a Osama Bin Laden. No lo creo. Entonces, la ONU tiene muchos roles muy importantes. Tiene un rol importante al regular el reporte de uso de armas químicas. Tiene un rol muy importante cuando se trata de cuidar a los refugiados. Y esta es la parte muy peculiar del mensaje de Trump. Es que él va a atacar supuestamente por estos niños, pero les va a negar al mismo tiempo a ellos y a sus padres la entrada a los Estados Unidos como refugiados. Eso no lo entiendo. Estados Unidos tiene un rol muy importante, varios roles muy importantes, pero parece que el presidente Trump ha tomado una decisión de no esperar del permiso de la ONU para actuar en este caso. Señor Es curioso ver si Rusia se une en condena a esto. Yo creo que lo harán, pero si simplemente estarán de acuerdo en no estar de acuerdo o encontrarán un camino constructivo hacia el futuro para desescalar el conflicto, eso habrá que verlo. Pero parece que el presidente Trump no esperará el permiso de la ONU, eso es lo que ya sabemos. Pues señor Daniel Benaim, muchas gracias por acompañarnos, por sus conceptos, por sus análisis que son noticias y son muy importantes en este momento donde la atención de todo el planeta está puesta en Siria, donde hace pocos minutos el gobierno de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas estadounidenses han desplegado un ataque con 50 misiles en Siria, precisamente donde hace pocos días murieron 27 niños y más de 500 heridos luego de un ataque químico ejecutado por el régimen de Bashar al-Assad. Le agradezco mucho el tiempo, señor Daniel Benaim, por haber estado con nosotros. Gracias. Carlos, si a usted le parece, me parecería importante que en ese momento para los televidentes que se integran en todo el continente americano y en el resto del mundo a esta transmisión especial de NTN 24, quiero que les mostremos a ustedes, nuestros televidentes, las declaraciones que ha entregado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace pocos minutos tras ordenar ese ataque con 50 misiles a Siria. Escuchemos la explicación y la justificación que da el presidente de los Estados Unidos para ejecutar de manera unilateral este ataque. Un tal horror. Esta noche yo ordené un ataque militar en una base militar en Siria, desde la cual se originó el ataque químico. Es en este interés de la seguridad nacional de los Estados Unidos para evitar que continúen estos ataques químicos, que no puede haber ninguna duda de que Siria utilizó armas prohibidas, violando sus obligaciones bajo la Convención de Armas Químicas e ignoró las palabras del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Años anteriores no han cambiado el comportamiento de Assad y todos han fallado de manera dramática. Como resultado, la crisis de los refugiados continúa profundizándose y la región continúa siendo desestabilizada, poniendo bajo amenaza a los Estados Unidos y a sus aliados. Esta noche hago un llamado a todas las naciones civilizadas para que se unan a nosotros, para que busquemos el fin de este derramamiento de sangre y estos asesinatos en Siria, y también para poner fin al terrorismo de todo tipo, y pedimos la sabiduría de Dios mientras nos enfrentamos a este reto de nuestro mundo en problemas. Oramos por las vidas de los heridos y por las almas de aquellos que han muerto. Y esperamos que mientras los Estados Unidos defienda la justicia y la paz y la armonía, al final puedan vencer.
Buenas noches y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a todo el planeta. Gracias. ¿Escuchaban ustedes esa justificación que entregaba Donald Trump hace pocos minutos? Era la respuesta que el mundo esperaba. La explicación de la forma como fue ejecutado este ataque de los Estados Unidos a Siria, un lugar donde hace 5 años se libra una guerra civil. Allí también sucedieron algunos capítulos, algunos episodios de esa primavera árabe y finalmente el régimen represivo de Bashar al-Assad se quedó en el poder. Vamos a ver algunas imágenes que hasta ahora nos están llegando, Carlos, precisamente de los lugares donde fueron ejecutados esos ataques. Quiero que en este momento les mostremos a nuestros televidentes esa imagen que ustedes están viendo en pantalla. Esas flechas blancas son los lugares donde habrían caído esos 50 misiles que lanzó desde el Mediterráneo, aparentemente, según ha trascendido en las últimas horas, las Fuerzas Armadas estadounidenses. En esos lugares que ustedes están viendo ahí, aseguran diferentes fuentes militares en este momento que desde esos puntos fue donde salieron los aviones y todo el ataque a través del cual se ejecutó ese ataque químico con gases que esta semana dejó cerca de 27 niños muertos y más de 500 heridos, Carlos. Estas imágenes son la noticia más importante en este momento. También ha trascendido, Carlos, que este ataque fue 100% estadounidense. Lo han dicho las autoridades estadounidenses, no tuvo participación ninguna otra potencia militar. Recuerde usted, Carlos, que hoy en horas de la tarde se libró una batalla diplomática para buscar una sanción contra el régimen de Bashar al-Assad. Por un lado estaba el Reino Unido, estaba Francia y estaba Estados Unidos, y por el otro lado estaban China y Rusia. Rusia finalmente no permitió, vetó esta resolución, y esto de alguna manera fue el episodio que precedió este ataque militar, Carlos, que estamos contextualizando en ese momento. Así es, Jefferson, por supuesto, este ataque que ha comandado el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a saludar a esta hora a Carlos Patiño, es autor del libro Las guerras que cambiaron al mundo, analista internacional, ya lo veo en pantalla. Gracias por atender esta llamada de NTN 24, bienvenido, una buena noche. Hola, buenas noches. Un placer. Usted que analiza las posiciones políticas que llevan a la guerra, las situaciones que llevaron, por supuesto, a naciones a la guerra, ¿a qué le huele lo que está pasando en este momento en Siria? Que ya está en guerra civil, pero que la pregunta va dirigida a si podría surgir ahora una guerra de magnitud mayor, una guerra que implique la participación de potencias como tal, como Estados Unidos, como Siria, como Rusia y por supuesto como Irán, que es un aliado de Siria. Bueno, la verdad es que desde 2014 se viene hablando de que la guerra siria es una especie de pequeña tercera guerra mundial, y esto pues lo han dicho varios líderes internacionales. La realidad es que la guerra en Siria tiene un componente muy importante de geopolítica, no solo del Medio Oriente, sino del alcance global. Y aquí hay que recordar dos hechos que son claves. Uno, que durante el año 2013 el presidente Barack Obama puso como línea roja para la intervención directa de Estados Unidos que Siria no usara armas químicas. Se presentó un uso de arsenal químico que además hay que recordar que tampoco se sabe a ciencia cierta quién lo hizo en 2013, pero Barack Obama no cumplió su promesa de intervención y a cambio Rusia sí intervino. La intervención de Rusia, apoyado por Irán y respaldado por China, significó un cambio, un vuelco geopolítico muy importante del Medio Oriente y obviamente el aseguramiento de Bashar al-Assad, aseguramiento que ha permitido que el régimen de Bashar al-Assad haya tenido triunfos militares muy importantes desde mediados del año pasado hacia acá. En ese contexto, la intervención directa de Donald Trump en la guerra consecuencias importantes. Una de ellas es que está dando un aviso de que Donald Trump va a la guerra. Esta es una administración que va a la guerra y va en serio. Y esto es consecuente con el aumento del presupuesto militar. Es un mensaje que se envía hoy mismo cuando Xi Jinping se encuentra de visita oficial de Estado en los Estados Unidos, y adicionalmente después de las provocaciones de Corea del Norte, a lo que la nueva administración de los Estados Unidos ha dicho no está dispuesto a tolerar. De forma tal que la intervención en Siria es una intervención que va a tener un impacto global muy importante. Está demostrando que Estados Unidos va a la guerra en serio de nuevo, y que en este contexto obviamente va a arriesgar modificar el statu quo geopolítico que se había creado desde 2013 específicamente en la guerra de Siria. Profesor Carlos Patiño, es importante que nuestros televidentes en este momento también entiendan por qué Rusia protege a un régimen represivo, a un régimen asesino
como lo ha sido el régimen de Bashar al-Assad en los últimos 5 años? ¿Por qué Rusia ejerce esa posición? Bueno, ese es parte del debate, si es un régimen represivo o no, o si es un régimen atacado por grupos terroristas. La posición de Bashar al-Assad todo el tiempo es que ha sido atacado por grupos terroristas y grupos terroristas que han sido financiados por los Estados Unidos. Aquí hay dos versiones completamente distintas o diametralmente opuestas. Rusia, China e Irán sostienen que Estados Unidos armó el Ejército Libre de Siria y en tanto esto es así, lo que sostienen es que Estados Unidos se involucró en una especie de nueva insurgencia contra regímenes establecidos. En esa dirección, Rusia ha actuado para proteger a uno de sus mayores aliados y donde Rusia tiene un interés muy importante, la base de Tartus. Es una base mediterránea donde la Armada rusa ha tenido una presencia muy importante desde la década de 1960 y en ese contexto Rusia ha fortalecido su posición en Siria. Rusia ha defendido y defiende permanentemente la permanencia de Bashar al-Assad al frente de lo que quede de Siria, mientras que la posición de los países occidentales es ir en contra de Bashar al-Assad. En este contexto, las acusaciones del mundo occidental son muy importantes contra Bashar al-Assad. Se le ha acusado de presidente genocida, se le ha acusado de practicar el terrorismo de Estado y se le ha acusado de hacer una represión indiscriminada contra diversos grupos armados que luchan contra su régimen. Señor Patiño, estamos viendo esas imágenes hasta ahora, Carlos, de los misiles, como fueron lanzados exactamente desde el Mediterráneo. Son cerca de 50 artefactos explosivos. 59. Que son 50, 59 exactamente, 59. Sí. 59 que fueron lanzados desde el Mediterráneo por la flota que tiene en este lugar las fuerzas militares estadounidenses. Profesor Patiño, hay un punto, digamos, que en este momento también llama mucho la atención y es el tipo de arma que se utiliza. ¿Por qué utilizar un ataque aéreo con estos misiles y no con otra herramienta tecnológica, teniendo en cuenta que prácticamente muchos aseguran que la próxima guerra que enfrente Estados Unidos, en esa próxima confrontación, sabremos en qué está la tecnología militar estadounidense? Básicamente se utilizan los misiles Tomahawk para evitar comprometer tropas de tierra. Y se trata de hacer un ataque lo más directo, simbólico, que castigue duro al régimen de Bashar al-Assad, 59 misiles, que habrá que ver el reporte posterior de daños y consecuencias sobre efectivos militares que hayan sido dados de baja en esta operación, pero de lo que se trata sobre todo es de evitar el compromiso de tropas de tierra. Esto difiere sustancialmente de la posición rusa en la guerra en Siria, que no solo ha comprometido fuerzas aéreas y no solo ha utilizado misiles disparados desde buques instalados en el Mar Negro, sino que también ha tenido tropas de tierra y ha hecho una presencia muy importante con asesores militares de forma directa sobre el terreno. La gran pregunta es si Estados Unidos va a dar el paso siguiente, que es llevar tropas de tierra. Ahora, frente a lo que usted dice con respecto a las guerras del futuro, hay dos promesas que parcialmente han sido cumplidas. Una promesa es la introducción de robots militares en la guerra, y esto es parcialmente cumplido a través del uso de drones militares y drones de espionaje e información que permita tener una mayor precisión. Lo que está por verse es cuál va a ser la tecnología que se va a desarrollar y quién va a actuar sobre el terreno. Señor Patiño, ¿cuál es su análisis de esta situación que se presenta cuando Estados Unidos informa a Rusia de que va a lanzar este ataque contra Siria, tomando en cuenta que es su aliado, pero también que ha tenido roces con Estados Unidos durante la administración de Barack Obama? ¿Es una muestra de respeto el que Rusia se haga a un lado y que hasta ahora no haya dicho nada? Bueno, eso está por verse aún si realmente es una muestra de respeto. Yo personalmente creería que va a haber una respuesta contundente de Rusia y va a haber una respuesta contundente en el marco de algo que ha venido pasando en las últimas 2 o 3 semanas, y es que pareciera ser que el régimen de Vladimir Putin se empieza a mostrar descontento con los acuerdos o con lo que esperaba de acuerdo y relación con el gobierno de Donald Trump. Hay que recordar adicionalmente que este ataque en política interna de Donald Trump le conviene muchísimo en la política interna doméstica de los Estados Unidos, porque Donald Trump enfrenta un posible inicio de caso de impeachment o de destitución por su cercanía y su relación con el régimen de Rusia. Hay que recordar que en el día de hoy, por ejemplo, tanto la CIA como el FBI han empezado a denunciar que pueden tener un sustento importante de investigación de contactos entre personal cercano a Donald Trump y el gobierno ruso.
Pues, profesor Carlos Patiño, yo le agradezco a usted el tiempo que nos ha concedido. Es un análisis muy certero. Usted es el autor del libro Las guerras que cambiaron al mundo y muy seguramente en los próximos días tendremos mucho de qué hablar, teniendo en cuenta la respuesta que tendrán cada una de las potencias frente a ese ataque aéreo que ha ejecutado el gobierno del presidente Donald Trump, que han ejecutado los Estados Unidos en Siria. Muchas gracias, profesor Patiño. A ustedes, muchas gracias. Vamos a integrar, Carlos, hasta ahora a Javier Elhague. Él es director jurídico de Human Rights Foundation. Se encuentra en ese momento en los Estados Unidos. Señor Elhague, bienvenido a esta transmisión especial del día de hoy aquí en NTN 24 a propósito de esta noticia que capta la atención mundial. Hace pocas horas fue ejecutado un ataque por parte de las fuerzas militares estadounidenses, un ataque aéreo, un ataque con misiles lanzado desde el mar Mediterráneo por la flota naval que se encuentra allí en esta región. Fue ejecutado sin ningún tipo de advertencia por parte del presidente Donald Trump contra Siria. Trasciende en las últimas horas que el Pentágono confirma que los únicos que fueron advertidos de esta acción bélica fueron los rusos. Sin embargo, en este momento también el Departamento de Estado está confirmando que la operación militar fue 100% estadounidense. Señor Elhague, bienvenido a esta transmisión y la primera pregunta que le queremos hacer en compañía acá de Carlos, con quien estamos en esta transmisión especial, es ¿cuál es la situación de derechos humanos que precede este ataque militar? ¿Qué sucedió en Siria esta semana? Me gustaría que usted se lo contara a los televidentes que quizás no tienen el contexto de los hechos luctuosos que preceden este ataque de los Estados Unidos. Gracias por la invitación de tu canal. A principios de esta semana, por enésima vez, o sea, no es la primera vez que ocurre durante esta guerra, las fuerzas de Bashar al-Assad usaron gases químicos mortales para asesinar obviamente, entendemos soldados enemigos o rebeldes, pero dentro de poblaciones con alta población civil y matando a una cantidad de civiles inocentes, incluidos niños, ¿no? Por todo el mundo circuló el video ese de Al Jazeera, donde más de casi 70 personas que murieron, muestran imágenes de niños que están agonizando, muchos de ellos en este pueblo. Entonces, fue un ataque de las fuerzas de Bashar al-Assad, el dictador de Siria, sobre este pueblo que está tomado por fuerzas rebeldes, en un esfuerzo de apoderarse de todo el territorio sirio, ¿no? Entonces, ya durante la administración Obama, hace si no me equivoco, 3 años, en el 2014, se dio un masivo ataque con armas químicas donde murieron como 400 personas, incluidos muchísimos niños, y donde el presidente Obama amenazó de que, antes de ese ataque, el presidente Obama había amenazado que si había un ataque con armas químicas, Estados Unidos iba a intervenir. Entonces, eso se dio ese ataque y el presidente Obama no terminó interviniendo. Sí, Estados Unidos ha provisto ayuda a grupos rebeldes dentro de Siria, como lo han hecho muchos o grupos anti-Assad, como han hecho muchos otros países democráticos del mundo, pero no cumplió su promesa de que si cruzaba esa línea roja a Bashar al-Assad, Estados Unidos iba a intervenir de manera más determinada. Entonces, en este caso, hemos visto que el presidente Trump, que sí criticó al presidente Obama por haber dado esa advertencia y después no haber cumplido, hemos visto que advirtió en la tarde y cumplió en la noche, ¿no? Entonces, el presidente Trump en este aspecto se ha mostrado mucho más claro en el rol que él ve que Estados Unidos debería jugar en este campo. Nosotros, como Organización de Derechos Humanos, emitimos un comunicado a principios de esta semana recordando a la comunidad internacional de la doctrina de la llamada responsabilidad de proteger. No nos olvidemos que este mundo solo en los últimos 70 años ha vivido un holocausto que mató a millones de personas, decenas de millones de personas en todo el mundo, 6 millones de ellos muertos, en muchos de ellos en cámaras de gases que fueron exterminados sistemática y masivamente en Alemania y en los países controlados por la dictadura de Hitler.
Entonces, y a partir de ahí la comunidad internacional se ha encontrado con distintos, a partir de ahí se crea la ONU para evitar ese tipo de matanzas masivas, los tribunales de Nuremberg, el Tratado de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma se codifica, hace apenas 15 años codifica los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, una serie de esfuerzos de la comunidad internacional para que nunca más vuelvan a ocurrir el genocidio y los crímenes de lesa humanidad como los que se vio durante, de nuevo, la Segunda Guerra Mundial y luego en lugares como Ruanda, como Bosnia, ya en tiempos más recientes, ¿no? Entonces, para evitar eso, se ha creado con una proposición de diplomáticos canadienses ya desde el 2005 en adelante, la llamada doctrina de la responsabilidad de proteger, que implica que los estados del mundo, el mundo está dividido en estados y todos los gobiernos que controlan esos estados tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos que se encuentran en esos territorios para que no sufran crímenes de lesa humanidad, ni crímenes de guerra, ni genocidios, ¿no? Entonces, cuando el gobierno se muestra reticente a proteger a sus ciudadanos de genocidio y al revés, es un gobierno que está provocando el genocidio, como en Ruanda o como en Bosnia o como en Alemania. Entonces, en esos casos, toda la comunidad internacional tiene la responsabilidad de establecer presión económica, diplomática y por último militar para evitar que esto ocurra. Entonces la responsabilidad de proteger es una doctrina de acción colectiva, pero según el derecho internacional, históricamente, como medida de retorsión, en caso de que los estados no actúen de manera colectiva, la responsabilidad de proteger cae sobre un grupo concreto de estados o sobre un estado en particular. Eso sí admite, sí es legal conforme al derecho internacional general, ¿no? Entonces, eso es lo que, por ejemplo, la última vez que se aplicó la doctrina de responsabilidad de proteger fue cuando el Consejo de Seguridad, en este caso sí, Rusia y China votaron a favor de que se intervenga en el Consejo de Seguridad de la ONU. Recordemos que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene a Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, que son tres democracias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, y tiene a China y Rusia hoy, antes la Unión Soviética, que son las dictaduras que también habían ganado la Segunda Guerra Mundial y por tanto tenían un lugar en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, lo que esta estructura lo que refleja es que hoy Rusia y China siguen siendo dictaduras y por tanto impiden que cualquier acción colectiva armada internacional, que es lo que estaría permitida conforme a la Carta de la ONU, impiden que estas acciones se realicen porque tienen poder de veto y en su condición de dictaduras no les interesa a ellos que el poder de la fuerza internacional se dedique para derrocar a dictadores, ¿no? Porque ellos mismos son personas que están en el ojo de la tormenta, son potenciales blancos de una doctrina como esta, entonces tienden a desincentivarla. Lo que ocurrió en Libia fue que ante la presión internacional se la aprobó y se dio la autorización para que se aplique la doctrina de la responsabilidad de proteger, y lo que ocurrió fue que las fuerzas de la OTAN declararon un no-fly zone, una zona de no vuelo dentro de Libia, y en Libia por tanto se terminó derrocando al dictador Muammar Gaddafi, ¿no? Porque la zona de no vuelo o no fly zone significa que se tumban los aviones de las fuerzas del gobierno, que son los que están provocando los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, en este caso, esta es una primera medida que, por lo que tengo entendido, ha sido un bombardeo de un aeropuerto concreto dentro de Siria o de más de un aeropuerto dentro de Siria, pero que no ha llegado por lo que veo, a declarar un no-fly zone, ¿no? Una zona de no sobrevuelos dentro de Siria, que implicaría ya que todo avión de las fuerzas de Bashar al-Assad serían
serían tumbados, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora, una acción sin precedentes en los últimos años de parte de un Estado concreto, es decir, Estados Unidos dentro de la guerra contra las drogas sí hace ataques de drones contra ciertos blancos concretos, pero lo que está ocurriendo ahora es de una naturaleza distinta porque se acaba de producir un ataque de armas químicas contra población civil dentro de Siria, ¿no? Precisamente ayer se discutía el tema en el Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos a recordar a las principales figuras de este debate. El incidente tuvo lugar en un área controlada desde 2014 por los terroristas de Al-Nusra. La aviación siria condujo un ataque aéreo sobre una bodega de munición y equipo militar. En ese sector había una instalación que manipulaba armas tóxicas. Cuando la ONU falla consistentemente en su deber de actuar colectivamente, hay ocasiones en la vida de los estados que nos sentimos impulsados a tomar nuestras propias acciones. Es crucial que haya una condena por el horrendo ataque y una investigación. La unidad es nuestro objetivo. Señor Laje, cuando pues pasan cosas como esta y se habla de los miles de muertos que ha dejado la guerra civil en Siria y no haya pasado nada en concreto desde ONU, resoluciones que puedan frenar la violencia, que puedan proteger la vida allí en Siria, para usted, tanto la ONU como la comunidad internacional han visto a un lado cuando se trata del tema de violencia y violaciones a los derechos humanos que se vive en Siria? Sí, lastimosamente la ONU está conformada por 195 estados actualmente o territorios, de los cuales alrededor de 95 son autoritarios, ¿no? Y de los 95 autoritarios, por lo menos hay unos 45 que son dictaduras férreas, puras y duras, ¿no? De las cuales en América Latina solo tenemos a una, que es Cuba. Pero hay dictaduras como la de Siria, la gran cantidad del Medio Oriente son dictaduras. Entonces, son regímenes en general que son muy reacios a que la comunidad internacional intervenga en caso de violaciones masivas de derechos humanos, que son los crímenes de lesa humanidad o genocidio o crímenes de guerra. Entonces, tienden a oponerse a este tipo de medidas, pero nada, el derecho internacional se sigue desarrollando de manera progresiva porque se desarrolla sobre la base de decenas de miles de muertos, ¿no? Es difícil de no prestar atención a estos desarrollos porque los estados, o sea, las resoluciones sobre los principales tratados de derechos humanos se aprobaron ya en los años 70, la Carta de la ONU, que es una declaración a favor de los derechos humanos, se aprobó ya después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, incluso las peores dictaduras, ninguna peor dictadura dice, ni las peores dictaduras dicen, no, a mí déme todo el poder para decidir sobre la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Y si se oponen a mí, me quieren derrocar, yo tengo derecho a tirar, a lanzar armas de destrucción masiva o armas químicas contra población civil, no me interesa. Ellos nunca van a hacer ese tipo de normas al nivel internacional. Entonces, mientras ellos mantienen el doble discurso, es decir, no tienen prensa libre, no tienen oposición política dentro de sus países, meten preso cualquier situación de disenso, y cuando hay una insurrección violenta le caen con todo, incluido con armas de química. Cuando eso ocurre, ellos a nivel internacional no dicen, no, esto es la regla, esto debería ser la regla, no, pero tratan de impedir que las normas que se han desarrollado a nivel internacional en materia de derechos humanos, incluido, de nuevo, las normas que prohíben los crímenes de lesa humanidad, la tortura, que prohíben el genocidio, que prohíben los crímenes de guerra. Cuando estas normas se tratan de aplicar, ellos hacen lo posible para, dentro de los mecanismos de la ONU, ya sea en la Asamblea General, a través de sus votos, o en lugares como el Consejo de Derechos Humanos, que también tiene casi la mitad de sus miembros son dictaduras, o en el Consejo de Seguridad, donde 2 de sus 5 miembros de sus 5 miembros permanentes, que son los 5 miembros que tienen poder de veto, 2 de esos 5 siempre votan en contra de cualquier acción en relación a regímenes dictatoriales que violan masivamente los derechos humanos. Yo he estado presente como audiencia, invitado por una organización. Hay algo que llama la atención hoy,
y es que uno de esos países que usted dice que siempre votan en contra, que es precisamente China, su gobernante hoy estaba en los Estados Unidos. Y es un hecho que no pasa desapercibido en este momento, teniendo en cuenta que China y Rusia, como usted bien lo apunta, 2 de esos 5 países que hacen parte del Consejo de Seguridad de la ONU y que tienen poder de veto, son los países que de alguna manera han cerrado el cerco y han actuado en bloque para poner cualquier tipo de obstáculo en los últimos 5 años para que la comunidad internacional actúe de una manera más efectiva en Siria. La pregunta que le quiero hacer es precisamente esa, doctor Elhage. ¿Usted cree que en este momento por fin la comunidad internacional despertó de ese letargo en el que estaba, viendo morir miles y miles de sirios, que según cifras de la ONU en ese momento superan las 300.000 personas en 5 años? Eso es prácticamente una carnicería humana la que se ha vivido ante los ojos de la comunidad internacional. ¿Con este hecho va a cambiar esta situación o usted cree que todo va a seguir igual? Mire, sin duda que las cosas están cambiando, ¿no? Y vamos a ver en qué dirección exactamente cambian en los próximos días. Vamos a ver cuántos países del mundo democrático y incluso dictaduras que tal vez por conveniencia se sumen a una coalición internacional. Vamos a ver si se crea esta coalición internacional. Vamos a ver si la OTAN toma una medida más colectiva, porque la OTAN, como sabemos, miembros de la OTAN son, además del Canadá, Estados Unidos, son la mayoría de los países de Europa Occidental, etcétera. Veamos si la OTAN actúa como colectivo, pero ya vemos que el presidente de Estados Unidos, que es el país con el mayor poderío militar del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, desde que fue victorioso en la Segunda Guerra Mundial y desde que terminó ganando la Guerra Fría, de alguna manera por la implosión de la dictadura soviética. A ver si sucede que el país con mayor poderío militar, que también es una democracia emblemática, digamos, dentro del mundo democrático, tiene a un presidente que es especial, ¿no? Que no es el más demócrata internamente, en el sentido que no es el mayor respetuoso, por ejemplo, de la libertad de prensa, que es algo que tanto la izquierda como la derecha, los demócratas como los republicanos, lo tenían acostumbrado al pueblo americano. Ahora es una persona especial, como que todos hemos visto en los últimos tiempos, que no siempre es la persona más coherente. De nuevo, no es el que tiene las mejores credenciales de respeto a la prensa independiente, a la oposición, a ser muy medido en sus palabras. Es decir, es un personaje especial que tiene el poder, sin embargo, de tomar decisiones como la que se ha tomado ahora, y la ha tomado. O sea, yo no puedo saber, obviamente, yo no tengo ninguna relación con el gobierno estadounidense, trabajo en una organización privada de derechos humanos que tiene, en la medida que vive, que opera en un país libre, tiene el derecho y el deber y la posibilidad de criticar al gobierno sin miedo a represalias, que es lo que hacemos nosotros aquí y lo que hacen cientos de ONG dentro de Estados Unidos. Nosotros no sabemos cómo fue el proceso de decisión de esto. Sí sabemos que como ONG nos interesa que la comunidad internacional se interese en esto, nos interesa que el gobierno de Estados Unidos se interese en esto, sí nos interesa que se pare la masacre dentro de Siria, esa carnicería humana que usted menciona muy bien. Entonces, pero no sabemos cuál fue el proceso exacto de razonamiento. Entonces, no sabemos si es que el presidente Trump conversó con los chinos sobre este asunto, con la China o no, que son miembros, como dije, permanente del Consejo de Seguridad y que por tanto juegan un rol importante en la geopolítica mundial y en la política internacional. No sabemos si lo conversaron con ellos o simplemente el presidente Trump dijo: me ha dicho mi representante de la ONU que tenemos que actuar, me ha dicho mi secretario de Estado que deberíamos actuar, y yo me parece esto algo negativo y actúo. ¿Y qué podemos hacer? Lo hacemos. Es probable que haya sido una decisión no necesariamente sopesada o no necesariamente que haya incluido a muchos actores internacionales, ¿no? El presidente Trump, hemos visto que cuando él quiere tomar decisiones las toma, ¿no? Incluso a pesar de
al mucho pesar de muchos de sus asesores, ¿no? Quiere mandar un tuitazo, lo manda. Entonces él es el comandante jefe de la Fuerza Armada, el capitán general de las Fuerzas Armadas, digamos, es la persona última que hace las decisiones militares dentro de Estados Unidos y puede tomar ese tipo de determinaciones. Entonces, ¿cómo se produjo ese proceso de decisión? No lo sabemos, me imagino que nos enteraremos en algunos días. Señor. Y lo que sí esperamos que cualquier medida en relación a Siria trate de tener la mayor colectivización posible internacional, es decir, que fueran varios países democráticos los que actúen, más que por el resultado, porque el resultado lo puede tal vez lograr unas Fuerzas Armadas buenas, digamos, el resultado de remover eventualmente al dictador genocida como Bashar al-Assad, pero más porque la política internacional funciona así. El día de mañana todo el mundo va a estar culpando de cualquier problema de aquí a 10 años o 15 años en el Medio Oriente en una fuerza concreta, cuando sí, es un deber moral de la comunidad internacional en general actuar en este asunto. Señor Elaje, vamos a escuchar a continuación un comunicado que emite en este caso el Pentágono. Bajo la dirección del presidente, las fuerzas estadounidenses condujeron un ataque con misiles crucero en contra de una base de la Fuerza Aérea Siria hoy alrededor de las 8:40 de la noche. El ataque impactó el aeródromo Shayrat en la provincia de Homs y fue en respuesta al ataque de armas químicas del gobierno el 4 de abril en Khan Sheikhoun, el cual mató e hirió a cientos de inocentes civiles sirios, incluidas mujeres y niños. El ataque fue conducido utilizando misiles de ataque de tierra Tomahawk, lanzados desde destructores USS Porter, en el oriente del mar Mediterráneo. Un total de 59 TLAM impactaron aviones, dañaron portaaviones, almacenamientos logísticos y de petróleo y búnkers de abastecimiento de munición, sistemas de defensa aérea y radares. Como siempre, los Estados Unidos tomaron medidas extraordinarias para evitar muertes de civiles y para cumplir con el derecho del conflicto armado. Cada precaución fue tomada para ejecutar este ataque con el mínimo riesgo para el personal en el aeródromo. El ataque fue una respuesta proporcional al ataque atroz de Al-Assad. El aeródromo Shayrat fue utilizado para almacenar armas químicas y fuerzas aéreas sirias. La comunidad de inteligencia de los Estados Unidos evalúa que aviones de Shayrat condujeron el ataque de armas químicas el 4 de abril. El ataque pretende detener al régimen de utilizar armas químicas de nuevo. Las fuerzas rusas fueron notificadas con anticipación sobre el ataque, utilizando la línea de desconflicción establecida. Los investigadores militares estadounidenses tomaron las precauciones para minimizar el riesgo para el personal sirio o ruso ubicado en el aeródromo. Estamos evaluando los resultados del ataque. Los resultados iniciales son que este ataque ha dañado o destruido severamente aviones sirios y equipos de infraestructura y soporte en el aeródromo Shayrat, reduciendo la habilidad del gobierno sirio de lanzar armas químicas. El uso de las armas químicas en contra de gente inocente no será tolerado. Ahí escuchaban ustedes este comunicado del Pentágono y las imágenes que ustedes están viendo en pantalla, la forma como esos 59 misiles fueron lanzados desde el mar Mediterráneo. Allí se encuentra una flota naval, una poderosa flota naval estadounidense. Desde ese lugar, esos misiles dirigidos, como lo explicaba hace pocos minutos el profesor Carlos Patiño, tenían unos objetivos establecidos. Objetivos que ustedes ya escucharon cuáles eran. Uno de ellos era la base aérea de Shayrat, Carlos. Una base que queda en las cercanías de Homs, un lugar donde, según ha dicho el Pentágono, fue el sitio desde donde el pasado 4 de abril salieron esos aviones que ejecutaron ese ataque con armas químicas, con gas mortal, y que dejaron
hasta este momento una cifra indeterminada de muertos. Hablan aproximadamente de 50 menores de edad que perdieron la vida luego de ese ataque químico. Esa imagen que ustedes ven en la parte inferior derecha de la pantalla muestra el lugar exacto donde cayeron estos misiles, estos 59 misiles. Ese sitio, exactamente como lo ha confirmado el Pentágono hace pocos minutos, es la base aérea de Chairat. Es en cercanías de Homs. El Pentágono ha dicho que esto es una respuesta proporcional. Así lo han dicho al ataque químico que ejecutó el régimen de Bashar al-Assad el pasado 4 de abril. El Pentágono también ha dicho que fuerzas rusas fueron notificadas, más no advertidas. Fueron notificadas de que los Estados Unidos, luego de buscar unas vías diplomáticas para lograr una condena en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, ante ese fracaso y luego de que Bashar al-Assad ejecutara un ataque químico contra población civil en Siria, el presidente Donald Trump ejecuta su primer ataque con misiles teledirigidos. Esos misiles, Carlos, son misiles Tomahawk, unos misiles que han sido utilizados por Estados Unidos en sus últimas intervenciones militares internacionales. El Pentágono finalmente ha confirmado hace pocos minutos que la Fuerza Aérea Siria ha sido disminuida. Aviones sirios, también centros de almacenamiento de combustible, fueron completamente destruidos por estos 59 misiles que cayeron hace pocos minutos en Siria y que en este momento generan la atención mundial porque, como muchos lo han dicho, Carlos, se teme, inclusive a través de redes sociales, que esto pueda desencadenar una fuerte confrontación bélica en el Medio Oriente, en este caso ya con la participación de los Estados Unidos. ¿Y quién anticipa eso? Lo dicen analistas que en este momento aseguran que la gran pregunta en este momento es si después de esto Estados Unidos hará una intervención terrestre o no en Siria, Carlos. Jefferson, todo va a depender, como han dicho los conocedores en la materia, de la reacción que tenga Rusia como aliado principal de Siria, la reacción que tenga Irán, enemigo jurado de los Estados Unidos, y por supuesto la reacción de la comunidad internacional a la que ha asistido tanto el gobierno de los Estados Unidos para tomar una medida que pueda frenar la violencia en Siria. Ya comienzan a sentirse los efectos de los ataques de los Estados Unidos en las finanzas mundiales. La bolsa de Tokio cayó en terreno negativo después de conocerse de los bombardeos de Estados Unidos en Siria. El índice referencial Nikkei llegó a perder 200 puntos, lo que coincidió con las noticias sobre la intervención militar de Washington. Por su parte, los precios del petróleo se fueron al alza. Los futuros del crudo aumentaron más de 2% al comenzar a negociarse en Asia. El ataque de los Estados Unidos en Siria deja una nube de incertidumbre sobre una débil e inestable Siria, país que al mismo tiempo es rico en reservas petroleras. Continuamos con esa transmisión especial el día de hoy. Hemos cortado nuestra transmisión o nuestros programas habituales aquí en NTN 24. Nuestra Teledeportes nos ha cedido el espacio en este momento para que ustedes en todo el continente americano y en el resto del mundo estén informados de este hecho que